tal? Bienvenidos, gusto enorme, placer saludarlos. Comienzo de semana frío. Por cierto, en gran parte de la República Argentina con temperaturas negativas. Cuando pensábamos que el invierno se había ido, todavía no tenemos una semana con estas características. Abrimos, presentamos a nuestros compañeros que están con nosotros en este día lunes. Doctor Paulo Hueve, ¿cómo le va? Bienvenido. Con ustedes el frío se disipa. ¿Qué va? Frío esta mañana, ¿eh? ¿Y ahora? Es permítame saludar. Acá adentro hace frío. Acá adentro. Sí, muchachos, prendan un tequero. Y sí. Yo veo que todas las estrellas de la televisión, nosotros no lo somos, se quejan de las temperaturas, pero en los lugares que está demasiado frío porque hace frío inapropiado por los aire acondicionados. Acá hay un frío que... Tengo que saludar en un día muy especial, el Día del Periodista de Exteriores, del movilero en el día de hoy. ¿En serio? Por excelencia, número uno a mi izquierda, Jorge Dominici. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Y un saludo para todos los mobileros. ¿Hoy es el Día del Periodista de Exteriores en general o de la televisión? De radio y televisión. De radio y televisión. Sí, exactamente. No lo sabía. Así que le mandamos un prócer en la materia. Sí, total, total. Un reinado que cuando... Falta mucho todavía. Cuando Jorge se jubile quedará vacante. No creo. Va a ser un vacío imposible de llenar. La fecha establecida por ley, la 26832, en homenaje a Gustavo Valenza, periodista de Canal 26 que falleció en 2012. Se instauró hace unos años reciente, exactamente el día del el lugar más lindo para estar en el periodismo, sin duda. Sí, ¿no? Sí. El menos pago, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, no, porque generalmente el oficio de exteriores es el comienzo del camino. Claro. Pero es el lugar más lindo para hacer periodismo. ¿Dónde se lo mira? ¿En radio, en televisión, en gráfica? Es que hoy lo hablamos con Jorge, es el contacto cara a cara con la realidad. Efectivamente. El día uno, Así que Es el primero en interpretarla el movilero. Sí, además tiene que tener una capacidad de repentización, de trabajo en el escenario, de estar abierto a las incertidumbres, a las no certezas y a la búsqueda constante. Bueno, y Jorge ha atravesado los cambios de tecnología. Sí, pensaba en eso, ¿no? En la dinámica del oficio en estos tiempos. Yo creo que los cambios, la tecnología no le ha hecho bien al periodismo. No, bueno, pero hoy la tarea de un movilero para salir en vivo, la inmediatez. No, sí, la inmediatez tecnológica, eso digo, para el oficio. No, yo digo para el trabajo para propio del movilero. La tecnología lo ha apoltronado al oficio. Jorge, anécdotas miles, me imagino, ¿no? Sí, muchísimo. Y lo que dice Mariano, sí, es real, ¿no? O sea, uno comenzó con aquellos VHS, bueno, gente que... Un poquito antes, ¿no? Estaba en el magazine. Claro. Tampoco viene con el DVD. Usted era del cassette que se daba vuelta así con la lapicera, se rebobinaba con la lapicera. Yo comencé, por lo menos aquí con VHS. A trabajar. La vida La vida es duda. Claro, el tema era llegar con la información, ¿no? Era muy difícil. Ni teléfono teníamos para comunicarnos. Claro. O sea, vos salías de acá y la producción era la que había y si no tenías que volver. A ver, la comunicación era con un handy. De esa forma te la frecuencia, digamos. No había otra cosa. Cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares... Los movicones. Parecían un pedazo de ladrillo. Pero te imaginas, era... Ya con eso estábamos salvados. Claro. Pero bueno, fueron pasando los años y la calle sigue teniendo eso que no lo tiene otro lugar. Y en lo personal, a mí me encanta. ¿A vos te gusta? Sí. Me encuentro se encontró con mucha gente en la calle, ¿verdad? Sí. Muchos me hablan. Lo único que no le gusta hablar mucho a Jorge, bueno. No, pero y además el contacto con los colegas mismos. Sí, muy bien. Vos también has estado en la calle durante años y tiene eso que realmente es muy, pero muy, muy lindo, más allá del contacto con la gente, el contacto con los colegas, intercambiar opiniones, bueno, un montón de cosas que lo tienen la calle solamente. Se conoce mucha gente. Lo que lo conocen a Jorge, le contamos, lo que lo conocen es increíble, ¿no? Y hay mucho afecto, ¿no? Fundamentalmente, mucho afecto lo que uno ve permanentemente. Muy respetado y querido. ¿Ha recibido algún regalo o no? No. Producción, por favor, el regalo para... Pero me dijeron cuando termine la jornada.
Claro. Tiene que salir a hacer un par de coberturas. No pierdas. Es que seguramente usted todavía no revisó su home banking porque ahí está el regalo. Bien. Los bien. 4 billones que faltan. Y los 4 billones del Banco Central. Era por otro lado. Mirá Bueno, vos. muy bien. Cambiamos. ¿Cómo nos llevó para otro lado, no? No quiere No, hacer no da tiempo, la apertura del lunes. da tiempo, El café futbolero del lunes lo dejamos aparte. Voy a tener que meter yo el tema, ¿no? No nos da el tiempo. ¿A qué hora llegamos con los títulos? Claro, No hay listo, manera. vamos. El tema es tan, No hablemos, tan entonces, importante. El café futbolero no lo hacemos hoy. Cuestiones deportivas. Sí, Muy bien. ¿Cómo Del se fin de llevó semana, la ¿no? marca? ¿Hay algo Jorge? para hablar? Hay muchos problemas en Argentina. Muchos problemas. Ah, mira, exactamente, sí, partido de River en Colombia suspendido. Claro, Sí, que claro. jugaba el miércoles. El miércoles se suspendió todo el que esto fútbol. nos da pie Claro. para corrernos y nos metemos de lleno en el tema del Pero sismo de... ustedes, el terremoto, ustedes no terminan. Ay, Dios. No, sí, el terremoto. Y esto capaz que lo metan al Almada ahora, con 2 días más de descanso, capaz que lo Y metan llegó al Almada. Correa casi con el bolsito y lo pusieron a jugar. Ahora si pierden Mbappé, ¿a quién van a buscar si pierden un partido más? ¿A quién traen? Y ya, claro, porque van... A medida que va perdiendo un partido River, van sumando. En River. Bueno, muy bien. Nos vamos a... ¿Nosotros, Pablo? Bien, gracias. Bien. Caicedo les manda saludos. 25 años. 25 años. Bueno, es un montón, sí, es verdad. Es verdad. Miren el vaso lleno. Sí, sí, Durante sí. 25 años no le ganaron, Claro. ¿no? Siempre se impusieron. ¿Es cierto? de Es local. cierto, es cierto. De todas Todas las maneras, rachas se terminan. bromas aparte, el señor Caicedo pudo haber sido ayer el protagonista de una desgracia. Por Hay cosas que no festejo. se pueden ¿Por hacer. el festejo? Sí, sí. Estamos dramatizando es para tanto, mucho. sí. No. Estamos dramatizando mucho. Es una provocación. Sí, Es bueno. una Pero de ahí... disculpas, pero... Sí, disculpas. Es un gol. ¿A quién le pide disculpas? No, digo, a la Pero, gente. ah, ¿viste? pero además- Pero me era- parece mucho, no sé, digo. A ver, tiene que ser penalizado disciplinariamente, ¿lo fue? Ah, pero es mucho. Che, está festejando. Tampoco es que se le burló. Sí, se burló. ¿cómo Sí, se burló. Hacer el topollillo, Sí, burlarse. sí, de cara a la gente, riéndose, el topollillo. Es una burla. Entonces, ¿por qué Pero- no nos pero quejamos por- de Fernández perdón, que pero ¿por provocó qué? a todos los... No, lo hizo frente al hinchada argentina, Fernando. Bueno, Claro, habría- esto- en ese chat también había Ah, algún pero inglés había también. mayoría argentina. La Bueno, doble vara. nos vamos a meter en el tema del día que tiene que ver con este sismo de magnitud 7.4 en Colombia, de características realmente impactantes. La cifra de muertos va aumentando, hasta esta hora eran más de 100, con bueno, una Colombia y algunos sectores de Colombia que han quedado absolutamente devastados, ¿no? Con epicentro ahí en San José del Palmar, movimiento telúrico se ha sentido con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali y Todo el eje Bucaramanga. cafetero. Exactamente, ¿no? Con esta La cantidad duración de me muertes. impresiona, ¿no? Es Lo impactante, largo que ¿no? fue. Es impactante, sí. Lo largo que fue. Y me impresiona lo que tienen ganas de registrar. Yo tendría en ese momento... Mirá lo que es, Yo ¿no? tendría en ese momento unas ganas Es de salir. Sí, corriendo. Iba a lugar decir tragame seguro, tierra, ¿no? pero no. Sí. No era la frase apropiada. De hacer cualquier cosa, menos estar prestando atención. Qué templanza. No sé si estaría dispuesto yo a hacerlo, pero bueno. Hay un video ahí, compañeros, si lo tienen lo ponemos. ¿Del aeropuerto? No, de gente que estaba trabajando en un edificio en construcción y en ese momento, fíjate, los agarra el momento telúrico, era primera hora de la mañana, ¿no? 7:15 de la mañana. 7:15 de la mañana, allí lo van percibiendo. Fíjate, estos obreros allí empiezan a percibir, mirá lo que es, una locura, ¿no? Una locura. Sí. Empezar a entender todo el desastre que sucedió. Mira lo que se mueven. Bueno, con lo que ha sucedido hace poco tiempo en Venezuela también, Claro. con ese antecedente tan tremendo, ¿no? Bueno, Cuando Venezuela todavía no se ha recuperado, porque no normalmente se ha recuperado. no. Exacto. O sea, ya hemos dejado de ocuparnos, si se quiere, Así es. de lo que está pasando, pero lejos está de recuperarse. Bueno, Colombia es golpeada por este sismo, que fíjate termina agarrando también zonas relativamente muy pobladas. Sí, tal en cual. Chocó, una ahí en la población costa del muy Pacífico elevada. también, ¿no? Sí, toda Claro. la costa, Claro. la parte de la cordillera de los Andes. De hecho, se sintió fuerte también en Ecuador y en Panamá. Pablo conoce mucho Colombia, ¿no? Sí. Sí, que ha ido varias veces. Varias veces y... ¿Y en esa zona ha estado, en Medellín? Sí, Medellín es una de las ciudades más bellas, la ciudad de la eterna primavera, siempre un clima todo el año parecido. Es una ciudad llena de flores, muchos espacios verdes, y donde tienen esa... Eso es Antioquía, ¿no? eh, Medellín.
¿O en Cali, Antioquia? No, me parece que... No estoy seguro, Guillermo, Bueno, no estoy sí. seguro. Pero allí para hablar con la gente, maravilloso hablar con la gente en todos los Sí, lugares, son pero allí fantásticos los colombianos. Sí. tratan de no tocar el tema de, obviamente, del narco y todo Sí. lo que pasó, pero cuando lográs que se suelten, te dicen, y si no te metías con Pablo, no te pasaba nada, pero Pablo te daba casas, te daba autos, en cambio los políticos no te daban nada. Claro, Bueno, claro. Ha quedado muy marcado eso. ha quedado muy Ah. marcado, pero si ustedes ven una ciudad que está rodeada de montañas, que en la peor época de la FARC y del narcoterrorismo, para llegar al aeropuerto ustedes tenían que cruzar las montañas y muchas veces no podían hacerlo, Claro. porque estaban tomadas por los movimientos. Lo que se sabe es que en las primeras horas de la mañana se cortaron todas las comunicaciones con la región del Chocó y fue el periodismo el que logró empezar a comunicarse con la gente. Sí. Y lo que comentábamos en el Telediario Federal recién es que la falta de diálogo entre el presidente saliente y el presidente entrante, que asumió el viernes, Claro. Sí. Sí. Sí, sí. hizo que hoy lunes las entidades que tienen que enfrentar estas situaciones de emergencia estaban sin cabeza, sin titulares, porque no hubo diálogo entre el saliente y entrante, entonces el entrante no sabía cuáles son los cargos que había que cubrir. Claro. Por lo tanto, bueno, la ayuda va a llegar un poco tarde. Habla el presidente. La responsabilidad Sí. del saliente, ¿no? Y Sí. claro. No del entrante, Sí, 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 hay que sí. admitirlo. Sí, Ahora, de acuerdo Petro contigo. lo justificó en que él cree que hubo una alteración del resultado de la segunda vuelta. Sí. La diferencia no fue tan estrecha como para justificarlo a No, eso, ¿no? De hecho, fíjate vos, es muy bueno tu análisis, porque el candidato de Petro reconoció la derrota inmediatamente. Petro no la reconoció. Petro no. Claro. Es cierto, perdón, que sí. Petro ha sido hostigado durante todo su Permanentemente. gobierno permanentemente. Y de una mala manera. De mala manera, sí, le inventaron situaciones absolutamente absurdas, pero bueno. Algunos datos, los 111 fallecidos a esta hora, ¿no? Sí. Se va modificando. Aumentó, este número. sí, seguro. Sí, que la percepción es que son muchos sí, más, porque ujú. no tantos como en Venezuela, exacto. Más de 1.500 viviendas afectadas, Sí. 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados. Así es. 61 edificios colapsados. Habló el presidente de Colombia, a ver qué decía. Y haré presencia en todos los territorios. Todos los ministros, el señor vicepresidente y el puesto de mando unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde. Procedo a darles el reporte, que es el último reporte de las 12:30, hace menos de una hora, sobre los fallecidos, los heridos y las afectaciones que hay. A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje. Bueno, algunos de los No datos. es otro zócalo lo que voy a decir, pero porque refleja la realidad. Sí. Ahora, el presidente, ¿qué opción otra tiene que no ponerse al frente de la reconstrucción? Sí, está entregado, Sí, ¿no? tal cual. Sí, no tiene ninguna alternativa. Pero ¿qué otra opción? Si es el que preside el país, que no me voy a poner al frente, le voy a poner a Jorge. Un absurdo, ¿no? Es un acto de demagogia en la tragedia. Sí, una sobreactuación Una sobreactuación. innecesaria. Me voy a poner al frente, y si soy el presidente, ¿quién se va a poner al frente?
¿quién va a hacer? Por supuesto que él no va a ir a remover escombros, Claro, nadie obvio, pide obvio, eso. sí. Pero esa idea de decir, yo voy a ser el que lidere esto y transformarse en vocero, los números si los cuenta él o los cuenta otro, da exactamente lo mismo. total. Lo que tiene que ordenar es asistencia, tiene que desplegar recursos para ir a buscar a las personas que están Total. atrapadas Sí, debajo de los sí, escombros. sí. Pero esa idea de mostrarse y decir, yo me voy a poner al frente. ¿Y qué esperabas? ¿Sos presidente? Y Sí, no, me voy a ir Exacto. unos días de descanso ahora. Sí. Ahí veíamos una imagen en vivo, ¿no? en vivo, sí, de lo que sucedía en un formato televisivo allí en Colombia, como el bien temprano nuestro. Hablemos temprano allí que se anoticiaban de la situación. Tenés un tuit de... Hay un cierto grado de canciller, inconsciencia. ¿quién? Cuando a nosotros aquí nos agarró en un Sí, programa sí. un temblor, no de Sí, estas dimensiones, sí. estábamos haciendo el así son las cosas. Sí. Y hay un cierto grado de inconsciencia cuando Claro. estás al aire. Vos diciendo, Te empezás a... ¿Qué pasó? claro, Ah, ¿qué mirá, pasó? claro. Te Efectivamente. preguntas, y hasta que te enteraste, Ya había ya es pasado, tarde. ya había pasado, sí, sí. ¿Tenés el tuit de Kirchner? Ponelo, a ver, del canciller argentino. Dice Pablo Kirchner. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria. Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y hasta el momento no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas, señaló Pablo Kirchner. Bueno, muy bien. Está la promesa de enviar ayuda. De enviar ayuda, sí, exactamente. Ha puesto el gobierno a disposición ayuda humanitaria. Algunas de las imágenes que siguen llegando del tremendo impacto. Bueno, que ha recordemos sido. que en Venezuela fueron las brigadas, ¿no? La Sí, brigada. incluso, Sí, exacto. incluso de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba también. ¿Qué es El sismo. entre que ellos sacudió 3 Córdoba. bomberos de la región? 3 bomberos. Pura percepción a la distancia de imagen. Da la sensación que hay otro rigor en la construcción o de exigencias antisísmicas en Colombia es que real. las que había en Sí, Venezuela. sí, es verdad. ¿No? Sí. Uno tiene Sí, esa es así. percepción a la distancia, ¿no? Como que hay un mayor cuidado. Entiendo que es tierra de temblores, ¿no? En la propia cordillera Claro. está dentro de lo que se llama el Círculo de Fuego del Pacífico, que es la zona más activa del mundo. Claro. De hecho, este terremoto activó un volcán en esa misma zona. Claro, sí. Claro. Bueno, en Venezuela hacía como 100 años que no se Sí, daba sí, así es. un movimiento como el que se vio. Así Y es. fueron 2 en Venezuela, ¿no? 2 juntos. Con Dos juntos, Claro, pocos segundos dos de una. Ahí nomás. Y la magnitud ha sido similar. Similar, ¿eh? sí, Muy, sí, pero sí, muy sí. Hay que ver similar. que no. Creo que tuvo más profundidad el de El tema- Venezuela que este. El tema de la profundidad. hay que Me ver parece cómo- que sí. Bueno, muy bien, vamos a ir a los títulos del día. Hoy no vamos a hablar de fútbol, porque es un capítulo que pasaremos rápidamente. No, bien, bien, bien. El dato que el más dato que reciente decíamos hace- es la suspensión del partido que tiene que suspensión- jugar el miércoles River, ¿no? En Colombia. Aunque logísticamente Pero ¿en dónde está tenés que- lejos. En Bogotá. Pero Bogotá, bueno, Por es eso por la digo. crisis del país, pero Sí, Bogotá sí, no sufrió solamente sea nada. el aeropuerto, pero la llegada. Lo que pasa es que está suspendido. Tembló Bogotá, se sintió. La zona de Santa Marta Sí, eh, está sobre el Caribe. pero está sobre el Caribe. Sí. No se sintió casi el terremoto. No, es que está bastante lejos. Está bastante lejos. Bastante lejos. Claro, el tema es la conectividad, me imagino que debe tener que ver con eso, no con el lugar estrictamente donde se iba a jugar el partido. Sí, porque aparte allí lo no que pasó dice nada. Guillermo, hay un país en emergencia. Claro, el país, sí, 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 por el país, no está para un partido de fútbol. claro. No, absolutamente, absolutamente. Y River tampoco. Bueno, muy bien. Títulos del día. El gobierno argentino se puso a disposición de Colombia y evalúa enviar ayuda humanitaria. A pocos días del viaje del presidente Javier Milei para la asunción del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella, la Cancillería tomó contacto con las autoridades de ese país para ofrecer asistencia. Evalúan el envío de recursos y personal de apoyo en función de los requerimientos y el relevamiento de necesidades que defina el gobierno colombiano. Intiman a Adorni a justificar su patrimonio. El fiscal Policita intimó a Adorni a justificar su patrimonio tras detectar inconsistencias en sus cuentas. El requerimiento de justificación patrimonial, desarrollado tras un informe técnico formulado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, consta de un cuestionario de 20 preguntas clave sobre sus declaraciones juradas. No es múltiple choice, Manuel Adorni. Acá tiene que responder la realidad. El ex jefe de gabinete tiene 15 días para responder
a la requisitoria del fiscal. Sturzenegger se incorporará a la mesa política de Casa Rosada para coordinar las reformas desregulatorias. Tras el rechazo legislativo en el Senado de los capítulos referentes a la ley de tierras y a la ley de manejo del fuego dentro del proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado participará de la reunión de la mesa política para reevaluar el alcance de los próximos paquetes legislativos elaborados por su cartera, que incluyen reformas a los sectores inmobiliario, farmacéutico, de seguros y mercado de capitales. El gobierno rechaza el paro universitario. Capital Humano tildó de político el paro universitario e insistió en que el gobierno no incumple la normativa. Petovelo emitió un comunicado en el que calificó de medida de carácter político el paro convocado para el próximo 12 de agosto. La cartera confirmó que la mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes se llevará a cabo el 1 de septiembre, por lo que desestimó la validez del reclamo sindical. Europa se prepara para una nueva ola de calor con alerta roja en Italia y aumentos térmicos en el oeste del continente. Los pronósticos meteorológicos advierten sobre el regreso del domo de calor para la próxima semana en el oeste europeo, proyectando temperaturas de hasta 36 grados en el Reino Unido y máximas cercanas a los 40 en el centro y sur de Francia y España. Asimismo, los especialistas alertaron sobre olas de calor marinas moderadas a severas en el mar Mediterráneo y en el Atlántico Oriental, donde las temperaturas de la superficie del agua superan en más de 2 grados los promedios normales. Muy bien, ¿le suena a Galperín? ¿Le suena a Marcos Galperín? Sí. Bueno, ha cuestionado el dato de la caída del consumo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME, ¿no? Claro, él no dejó de comprar. Claro, lo que pasa es que él dice que asegurando que su volumen creció, su mercado, un 38%. En parte, digamos, hay que ver. ¿Es una verdad a medias? Es que no sé cuál es el rigor de la CAME con el ICOM, con el comercio electrónico. Claro. Que está y que se impone y que es muchísimo, yo no tengo dudas. No tengo dudas que ha cambiado el modo. ¿Quiere que se las alimente las dudas? ¿Usted dice que nadie compra por internet? No. ¿Yo dije la palabra nadie? No. El volumen. Yo por eso digo, no sé cómo está medido, porque lo que pide Galperín es que se contemple y que se pondere la compra y las transacciones. Ese es el dato, Jorge, de la CAME, ¿no? Que dice finanzas. Las ventas minoristas cayeron 3,8% interanual en julio y 2,1% frente a junio. Sí. En los primeros 7 meses del año acumulan una caída del 2,7% según la CAME. Sí. Textil, bazar y alimentos fueron los más afectados. Solo ferretería subió el 1%. Bueno, responde Galperín. Dice, alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina, que crece 38% en moneda constante el último trimestre. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie, dice Galperín, parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. Es mentira. Bueno, eso es lo que... A ver. Es mentira, ya se lo digo. ¿El número del 38? Sí, es mentira. Y voy a citar como fuente al mismísimo Galperín. En el programa anterior hice la columna respecto de esta cuestión y voy a mostrar 2 datos. Ese dato es el conocido de la CAME. Ese es de la CAME. Ese es el conocido de la CAME. Sí. Para mí hay que fijarse en 2 elementos. A ver. Para mí que son determinantes. Alimentos y bebidas, que es consumo masivo. Negativo. Y que uno podría creer que se compra poco a través del Mercado Libre. Yo creo que es el que menor rubro se puede comprar. El que se compra mucho es el último. Textil e indumentaria. Que se compra mucho, que uno podría decir... Bazar también. Bueno, pero estamos hablando de consumos masivos. Ferretería también. Consumos masivos, ¿no? Pero póngale, le voy a dar la derecha respecto de esa cuestión. Bueno, vamos a mostrar los datos primero del mercado. Porque Mercado Libre no es todo el mercado. Hay otras formas de comprar. O sea, no es que... Sí, está bien.
Mercado Libre es el principal, pero no es el único. Claro. Yo entiendo que debe estar la placa por allí, si no la tienen, por ahí, me lo dicen y yo se la voy pasando. Pero efectivamente creció mucho. Se lo paso a... Dígame a quién. Pásasela a Silvia. A Silvia. Sí, perfecto. Silvia lo toma. Yo entiendo que lo que dice Galperín es en parte verdad y en parte no lo es. Voy con el primero. Vamos a mostrar este, Silvia, y después te paso el otro. El comercio y la incidencia del e-commerce. Estos datos son en millones de pesos y en comparado de lo que viene ocurriendo son con datos del INDEC, ¿no? A partir de datos del INDEC. Oh, le podemos creer al INDEC, ¿no? La CAME por ahí puede ser sesgado, pero al INDEC le podemos creer. Miren, vamos a ver ahora cómo ha crecido de manera significativa el volumen de ventas a través de e-commerce, el comercio electrónico, que pasó de prácticamente una insignificancia en el año 2000, cuando todavía no estaba Mercado Libre, y ahora, del total de compras del país, del total de las compras, el volumen que se canaliza a través del comercio electrónico es del 18,7%. Wow. No llega al 20%. 18,7%. Viene creciendo. ¿Sí? El total de todo lo que se... De todo lo que se consume, de todas las ventas de comercio que se realizan, hoy es el 18,7% y viene en crecimiento. Cuando lo mostremos, paso al otro dato que está referenciado. Esto tiene además un dato que es adicional, que está ligado. Ahí ustedes ven cómo ha crecido comercio y comercio electrónico en Argentina, año 2000-2025. 25 años. 25 años. ¿Cómo fue creciendo y ahora está en el 18,7%? Bien. 18,7% de comercio electrónico de todo el global. Pero vamos a posicionarnos en consumo masivo. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? El consumo masivo es un tercio, o sea, los rubros de consumo masivo es un tercio de ese 18. Es decir, que de todo el consumo masivo que se realiza vía comercio electrónico es el 6%. Claro. Poquito más del 6%. Ahí está marcado. Ahí está. Es decir, que del consumo masivo, el consumo masivo en general de todo el consumo, solo el 6% se canaliza a través del comercio electrónico. Hasta aquí son datos del INDEC que los podemos poner en duda. Yo también los podría poner en duda porque el INDEC no es preciso. Pero al que no podemos poner en duda, porque si no él le estaría mintiendo, y no a nosotros, ahí te paso Silvia, la otra placa, es al propio Galperín. ¿Qué hizo Galperín? Presentó el balance de sus actividades económicas frente a la Bolsa de Valores de Brasil. Ustedes saben que para cotizar en bolsa, las empresas que están allí tienen que presentar sus balances, porque los inversionistas en la bolsa, para comprar tus acciones tienen que saber, a ver cómo le va a Galperín, compro las acciones o no las compro. Esto ocurre en la Argentina, ocurre en Wall Street y ocurre en la Bolsa de Valores de San Pablo. Bueno, miren lo que está pasando estos son datos del propio Mercado Libre. Lo que ustedes ven allí abajo es la evolución de todos los países, Argentina, Brasil, México, otros, el consolidado. Argentina, miren el ítem de compra de Galperín, que son las barras de la derecha en la pantalla. Yo les quiero contar, la barra gris es último trimestre del año pasado. Bien, 2025, sí. La barra azul es primer trimestre de este año, la barra amarilla es segundo trimestre de este año. Bien. Si podemos hacer un acercamiento a las barras de la derecha, y ahí vamos a ver que en la Argentina... ¿La que tiene la flechita? La que tiene la flechita. Si podemos hacer un acercamiento, dice Galperín que él, entre el último trimestre del año 2025 y el primer semestre en Argentina, vendió 24 puntos menos, pasó del 46 al 22. Claro. Esto cuenta Galperín al propio ente regulador de las acciones en Brasil. No lo cuenta ni siquiera en la Argentina. Miren lo que ha ocurrido en todos los países. Fíjense lo que ocurre en todos los países, lo que pasa en Brasil, en México y en otros lugares. Sí, ¿Por qué? O aumenta o es paridad.
O aumenta o es paridad. ¿Por qué pasa de esos países? Porque tiene operaciones en México, Galperín, tiene operaciones en Brasil y en Argentina, son los 3 principales países, y los que provienen de otros países del mundo. Pero en Argentina, Galperín lo dice, que el consumo a través de su plataforma pasó del la cifra del 46% al 22%. Perdió 24 puntos. Con lo cual, este es Galperín que está contando lo que en el tuit sugiere como que no está ocurriendo. Es decir, que es mentira lo que dice Galperín. Me dicen ahí en producción que acaba de responder Galperín a Guillermo. Sí. Bueno, sí. ¿Me está escuchando? Esos datos que son falsos. Publicando. Mirá, dice, decime que lo estoy entendiendo mal. Guillermo. Casi te diría Guillermo. Esos ¿no? 3 puntos son Guillermo. Todo el revuelo mediático por los datos de la CAME es por una encuesta de 1.128 comercios, de los cuales solo el 26% vende online, se pregunta Galperín. Anualizando las ventas de Meli del último trimestre, si estimás que 18% son en Argentina, te da 16.000 millones de dólares, creciendo al 22% en unidades y al 38% en moneda constante. ¿Cuántos millones de dólares venden los 1.128 comercios? Se pregunta. Claramente, dice Galperín, lo debo estar entendiendo mal. No, a mí no me responde un carajo. No, lo responde a la CAME. Sí. Le responde a la CAME y yo estoy de acuerdo con Galperín que el dato de la CAME se abraza, nunca mostramos el rigor de eso. Yo estoy de acuerdo, a mí me han criticado muchas veces porque pongo en duda los datos, porque los centros empresarios y la CAME, porque la CAME es, cada centro empresario hace su propio relevamiento y le pasa el dato a la CAME, que a su vez compila los relevamientos y hace los datos de FEDECAM. ¿Cómo hacen los centros empresarios el relevamiento? Vos sos socio de un centro empresario y lo llaman por teléfono. Le dicen, sí, Pablo, vos que vendés bulones, este mes, ¿vendiste más o menos? ¿Y cuánto más o menos vendiste? Claro. Y el tipo le dice, sí, vendí menos, un 10%. Ah, ese es el dato. Así hacen el relevamiento. Claro. Para mí es cero riguroso ese dato. ¿No? El de Galperín es mentira, porque él dice que vendió 24 puntos menos en la Argentina. Él dice, no lo dice ni la CAME, ni Montoto, ni lo dice él. Él mismo. El otro dato es del INDEC, que habla del crecimiento, pero del poco impacto. Sigue creciendo. Está creciendo el comercio electrónico, no lo niego. Pero solamente es el 18% del total de las compras. Yo cuando me refería a que han cambiado los modos de consumo es ese, en el crecimiento. Bueno, han cambiado en el 18% de la gente. En el crecimiento de los modos de consumo. No es poco un 18%. No es poco. Pero no es el 80, no es el 100. No, claro. El 80% restante va por otro lado. O sea, que sigue siendo mucho más importante. Yo coincido en que alimentos por ahí es el rubro que menos. Bueno, por eso es la clave. Es la clave. No se compran autos importados por esa vía, ¿no? O alguien compra. No creo. Y bueno, aumentó mucho la venta de autos importados. No está ahí. Pero Galperín lo está diciendo, mira, porque ¿cómo explica ese informe? Lo que les dice, miren, el rendimiento de la empresa nuestra no fue tan bueno porque cayó muchísimo la venta en la Argentina. 24 puntos cayó. 24 puntos y estamos hablando cuarto trimestre del 2025, primer semestre. Es decir, en los últimos 9 meses le cayó 24 puntos. Entonces, cuando él boquea no porque hincha de Boca, sino que sale a decir, yo tengo en duda los números. Y si los números de él... Claro. Ahora, ¿por qué lo hace? Primero porque defiende este gobierno. El último trimestre por ahí tiene un poco más de actividad, pero es cierto que cayó. El último trimestre del año... Vamos a escucharlo al presidente de la Cámara, a ver qué decía respecto a este tema. ¿Podrían integrar a la empresa de Galperín en el índice? Mira, con todo gusto, pero nos resulta muy difícil a nosotros obtener algunos datos, pero con todo gusto nos podríamos sumar y lo pondríamos en relevancia. Pero aún sumándolo, la realidad daría que al final el consumo sigue cayendo. El tema de los comercios hoy, ¿cómo está impactando? Y bueno,
el alto costo de funcionamiento de los locales comerciales con la baja hace que la rentabilidad sea cada vez más baja. Con lo cual, vemos que algunos comercios que estaban en el centro van al macro, del macro al micro, del micro al garaje de su casa, el que puede seguir aguantando. En línea genérica, digamos, de aquellos que tienen una afectación. Ahora, los que tienen mayor poder y espalda de consumo, se siguen aguantando y seguramente se van quedando con la porción de mercado que van relegando a aquellos que tienden a desaparecer. Bueno, muy bien, allí estaba el pero presidente de independientemente de las explicaciones, ¿no?, de cuánto impacto tenga el e-commerce de Galperín, yo creo que Galperín habla en defensa de este gobierno porque recibe privilegios, lo explicaba en la columna, los privilegios son enormes. Por ejemplo, algo que está en discusión, de cobrar la tasa que se le ocurra, tasas usurarias, está cobrando el 200%. Los subsidios que salieron... Sí. La pasa, los subsidios, ¿no? Que es una cuestión... Me explicaron un número que es altísimo. Pero endeudate con Mercado Libre y vamos a ver cómo te va. ¿no? Y hay fundamentalmente jóvenes, ¿no? Y aparte hay empatía ideológica. Yo creo que hay un acuerdo ahí, ¿no? Entre Galperín y esta gente. Milei lo retuitea, lo repostea. Absolutamente. Bueno, pero independientemente de los números, porque cuando vos los llenás de números a la gente, decís, che, ¿hasta cuándo va a tirar números este tipo? La realidad, muchachos, la realidad. Sí, hay una caída. La realidad. ¿Por qué cierran los kioscos? Porque la gente consume o porque no consume. ¿Por qué cierran los comercios? Porque la gente consume o porque no consume. Vamos. No hay que ser... El lado Galperín de la vida es un lado absolutamente tóxico. Porque además es un tipo que no paga impuestos en la Argentina. Tal cual. No paga impuestos en la Argentina. Recibe subsidio, no paga impuestos y nos da clases. Tenés el tuit de Lara López Calvo, economista, periodista, que habla un poco de este tema. Dice, ¿cae o sube el consumo? Se pregunta. Galperín cuestionó ayer el dato de caída de ventas de Came. Su argumento en Meli, las ventas... Mercado Libre. En Meli, las ventas en términos constantes crecieron 38% y afirma que tienen un volumen mayor al que mide Came. ¿Qué hice? Fui a ver la metodología de Came. El dato sale de 1.128 comercios. La venta online se mide solo en empresas que tienen local a la calle. Conclusión, Galperín tiene un punto. Ahora, aclarado esto, también hay sesgo de selección en lo que dice el creador de Mercado Libre. No hay que confundir su Mercado Libre con el mercado. Eso se ve claro en la recaudación. Caída de IVA, ingreso bruto, caída de IVA. Y hay algo más. En Argentina estamos viendo un cambio de hábitos que genera un efecto sustitución. Mercado Libre sube porque otros bajan. El comercio físico migra al digital, pero eso no significa que el total de ventas esté subiendo. Bueno, pero hay una cosa que lo hemos visto. Acá el INDEC mide el comercio digital. No es que no lo mide. Después, que si quieren creerle o no creerle al INDEC, ya es una cuestión ahí de profecía, porque hoy está intervenido por el gobierno, ¿no? Así es. Que dijo que lo iba a hacer independiente y no quiere hacer la corrección para que no les dé mala inflación. Con lo cual, uno nunca sabe en dónde termina ese número, cuál es el número final, porque... Pero bueno, es lo que, entre algún dado tenés que sacar los datos. Si no lo podés sacar, yo a Galperín no le creo nada, porque él mismo está mintiendo sobre sus propios datos. Le miente a Brasil, no le conviene mentirle a Brasil, porque cuando los tipos ven, a ver, ¿dónde nació la empresa? En Argentina. ¿Y qué pasa en Argentina? 24 puntos menos. Suponete que ideológicamente empatiza más con la Argentina, porque lo defiende a Milei todo el tiempo. Milei lo critica a Lula, pero en los negocios los hace... Y las inversiones, Galperín, los hace en Brasil, y acá pide subsidio y acá no paga impuestos, y va a Brasil, y Lula le dice, mire, usted quiere operar acá, tiene que poner esto, y mi tasa, la tasa de interés que le voy a pagar si usted presta, es otro valor. Y encima le creó una plataforma pública, que ahora todos la quieren atacar, que es del Estado, con la que vos operás y no te cobra nada. Plataforma que usan los turistas argentinos, su hija, nuestros amigos, cada vez que van a Brasil, no, te conviene pagar a través de esa plataforma pública que te hace la conversión al acto, no te cobran interés en ningún intermediario como Galperín. Galperín va a Brasil y acepta esa condición. Va a México y acepta esa condición. Acá no paga impuestos, le tenemos que dar subsidio y encima chicanea en las redes. Porque hay que ser
un millonario de cuarta para andar chicañando periodistas y a militantes de otras ideas en las redes. Vos tenés 10.000 millones de dólares, loco, déjate de joder, andate a administrar tus cosas y dejá en paz a los que no llegan a fin de mes y le estás sacando todos los meses con intereses parte de lo que es para comer, porque se están endeudando para comer. Y pide que se regule a los chinos. Ah, claro, también. Por supuesto, porque libre el mercado no tiene un carajo, yo quiero tener el dominio. Andá que le diga a Brasil eso. No, bueno, claro, no ponen las condiciones. Habló el vocero, Javier, por el tema del consumo, usted decía. De elegir en octubre del 27, cuando uno mire para atrás los 4 años, es una Argentina más rica en materia de producción, exportaciones, divisas. Es una situación de inflación que ya no te come el bolsillo, al contrario, creo que vamos a estar mejor. Los niveles de consumo son altos, me dirán que en algunos sectores no se nota, pero creo que en el agregado la diferencia va a estar porque se ha gestionado bien, ha habido un proceso de desregulación muy bueno para terminar con mucha burocracia. La apertura económica nos vuelve a poner de vuelta en relaciones con otros países, con libre comercio, donde los productos europeos o americanos o chinos o brasileros entran a nuestros mercados y están en las góndolas y la gente los puede comprar, y a su vez la producción argentina se coloca en el resto del mundo y esto genera empleo. Yo creo que hay mucho para mostrar y por supuesto en campaña esto se va a manifestar con mucha más claridad, que van a hacer que la gente opte por una continuidad de este modelo de apertura económica. Bueno, allí lo tenían ¿Ustedes ven el país que describe Javier? No, permanentemente. El verso de siempre. ¿Dónde están los empleos nuevos? No, pero a lo mejor existe ese país. Yo no lo veo. A lo mejor es una miopía periodística mía. En algo tenía razón. El éxito de la desregulación es tal que cuando se discutía en el Senado el proyecto del desregulador, él se había desregulado en el Caribe. Nos venimos para la provincia de Córdoba, hablando de Mercado Libre. Va a desarrollar en nuestra provincia el primer centro de almacenamiento del interior del país, ¿no? Ese es el dato que se suma en estas últimas horas, con 60.000 metros cuadrados y una inversión de 91 millones de dólares. Y puestos de trabajo, ¿no? Exactamente. Se va a ubicar allí en Estación Juárez Selman, abasteciendo todo Centro, NOA y NEA. ¿Qué dice el gobernador Martín Yayora en su tuit? Mercado Libre abrirá en Córdoba el primer centro de almacenamiento del interior del país. En nuestra provincia seguimos acompañando a quienes invierten, producen y generan empleo, porque ese es el camino para que Córdoba siga creciendo. Recibí a representantes de Mercado Libre Argentina, quienes nos presentaron los detalles de una inversión de 91 millones de dólares para la construcción de un nuevo centro de almacenamiento en Estación Juárez Selman. Es un orgullo que una empresa líder como Mercado Libre elija a Córdoba para llevar adelante una inversión de esta magnitud. Es una muestra de confianza en nuestra provincia, en su potencial productivo y en el talento de nuestra gente. Este proyecto permitirá crear 2.000 nuevos puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos. Son más oportunidades para los cordobeses, más actividad económica y más desarrollo para nuestra provincia. Será el quinto centro de distribución de Mercado Libre en Argentina y el primero ubicado en el interior del país. Tendrá capacidad para almacenar hasta 6 millones de productos y funcionará como nodo central de abastecimiento para los centros de última milla de las regiones centro, noroeste y noreste argentino. Cada nueva inversión que llega a Córdoba reafirma el rumbo que elegimos. Acompañar al sector privado, generar condiciones para producir y trabajar y seguir haciendo crecer nuestra provincia. Bueno, paréntesis, digo, hay que aclarar que no está en Córdoba capital. Ustedes recuerdan que no se instaló por el tema de lo impositivo. Va a estar en el Gran Córdoba instalado este Mercado Libre. Que no le gusta pagar impuestos. No le gusta pagar impuestos. Allí con esta inversión acá millonaria. Acá, claro. No, sí, en otros países va y lo paga. Exactamente. Ahora, bueno, 2.000 puestos de trabajo. Digo, en este momento. ¿2.000? Es el 2.000 es el número. 2.000, sí, directo, indirecto, dice. Sí, anunciado. Sí, no nos olvidemos que es lo que le saca a otros, ¿no? Porque cuando se instala el comercio electrónico como lógica, hay muchos puestos de trabajo que se están perdiendo por otra parte. Sí. Yo no digo que
no vayamos al comercio electrónico. Digo que hay que conciliar... Sí, no es que suma. No es que suma, tal vez... Claro, transfiere. Claro. Pero el Estado tendría que estar equilibrando eso, ¿no? A mí me parece, ¿no? Sí, yo soy estatista. Una delgada línea. Bueno, vamos a hablar de los F-16, que a usted le gusta tanto, estimado Jorge de Dominici, que han sobrevolado Buenos Aires, ¿no? Por el nuevo aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, el 114 aniversario, y los F-16 con un desfile aéreo allí recorrieron Núñez, Costanera Norte, Aeroparque, antes de concluir el trayecto allí en el obelisco, donde una cantidad de personas importantes se reunieron para observar el vuelo, ¿no? El impacto de estos F-16. Día de la Fuerza Aérea Argentina. Partieron esta mañana, poco antes de las 9 de la mañana, desde aquí del área de Material Río Cuarto, y estuvieron allí sobrevolando algunos sectores de Buenos Aires. Hicieron un recorrido, un pasaje, y posteriormente entendemos que retornaron nuevamente a nuestra ciudad. Esto creo que de alguna manera, ¿no? Aquellos que se acuerdan cuando en su momento llegaron aquí al área de Material Río Cuarto, había quienes reclamaban, decían, ¿por qué no tenemos la posibilidad de verlos también en otros lugares del país? No sabemos completamente cuál fue la decisión de hacer estos pasajes ahora sobre Buenos Aires, pero lo concreto es que fue lo que tuvo lugar hoy, allí sobre Buenos Aires. Y que era en el marco de la pasada de otras aeronaves también, ¿no? Dentro del desfile de los festejos. De los festejos, exactamente. El jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Valverde, hace unos días, en una entrevista periodística, había manifestado el costo de formación que tienen los pilotos de los F-16, entre 5 o 6 millones de dólares aproximadamente, e instaló también un tema que llamó la atención de el valor de lo que perciben mensualmente, el sueldo de un piloto de F-16 que estaba en 1.200.000, 1.300.000 pesos. ¿Qué decía el brigadier Gustavo Valverde respecto a esta cuestión de los F-16, la formación y los pilotos? Vamos a escuchar. Calculá que la hora de vuelo está en alrededor de $14.000. ¡Wow! La hora de vuelo. Pero formar un piloto de F-16 anda aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares. O sea, la Fuerza Aérea Argentina tiene que invertir por cada piloto de estos aviones entre 4 y 5 millones de dólares y necesita además en ese piloto invertir 8 años de formación. Exactamente. O sea, ¿Y cuánto cobra ese piloto después? Bueno, los pilotos, que tenemos y que en este momento para formar, como yo digo, el piso de los pilotos, tenemos de jerarquía, no muy jóvenes, sino una jerarquía media, porque necesitamos que tengan experiencia, porque van a ser los que van a formar a los futuros pilotos argentinos. Claro. O sea, los primeros que se van a formar ahora van a adquirir su calificación de instructores para después formar ellos a nuestros pilotos. Ningún integrante de la Fuerza Aérea está por el salario, está por lo que realmente sienten que a través de la institución se le puede brindar al país. Pero no me contó cuánto cobra un piloto de un F-16. Mira, yo te puedo decir que un piloto, un primer teniente, la jerarquía de un primer teniente está cobrando aproximadamente entre 1.300.000 y 1.500.000. Sí, Pablo, adelante. Contarte que lo que pasa en Argentina, muchos de los graduados de la Escuela de Aviación Militar, a donde el Estado argentino, es decir, ustedes y yo, estuvimos poniendo impuestos para formar pilotos, se van luego las empresas privadas comerciales. ¿Por qué? Por esto que estaba diciendo el brigadier. Lamentablemente, todo lo que significa el desastre con el que se está manejando el Estado hace, paradójicamente, que el Estado esté subsidiando a las empresas privadas comerciales. Alguien que estudió en la Escuela de Aviación Militar termina en Iberia, termina en American Airlines, termina en Aerolíneas Argentinas. Gracias, Estado argentino. Sí. Bueno, muy bien. A esta hora un voraz incendio en Córdoba, alerta roja y la ruta 38 está cortada. Un foco de incendio que ha sido, me dicen allí en producción contenido hace algunos minutos, es impactante. La imagen aérea está Córdoba
bajo alerta también de incendios. Bueno, son tiempos también bastante complejos. Ruta 38 entiendo que es Valle de Punilla. Valle de Punilla, exactamente. Un amplio operativo terrestre y aéreo allí en el lugar. Bueno, muy bien, nos vamos a reencontrar mañana, compañeros. ¿Ya terminó? Gracias por la compañía. De fútbol, no hablamos de fútbol, que eso es fantástico. Hablemos de los F-16 que podríamos decir que el programa se pasó volando. Argentina. Hasta mañana. Gracias.